En el programa decía falacia del internalismo, eso es falaz, es falacia de composición. Es una conversación que tuvimos con Juan desde hace un tiempo, y de hecho está un poco publicado el problema en un artículo que publiqué con Juan el año pasado, que es una problematización respecto a las afirmaciones que hacemos sobre el nivel nacional de varios objetos. Aquí, digamos, hablamos de lo internacional y ahora quiero hablar de los problemas cuando concebimos el desempeño nacional, pero no involucramos lo subnacional. Esto va a quedar más claro, creo, a través de algunos cuantos ejemplos que exploro por acá. A ver, concibo esto como problemas, o sea, afirmaciones que tienen problemas de consistencia lógica o teórica o empírica. Primero, por ejemplo, la caracterización y desempeño de los medios mexicanos, que son modelos nacionales, que en realidad son modelos centralistas. Como los medios mexicanos son liberales, y los medios capitalinos son liberales, el resto no lo sé. Los medios nacionales son plurales, los medios nacionales tienen buenas prácticas de reporteo, y generalmente estas afirmaciones se hacen respecto a los medios capitalinos, no a la totalidad de los medios nacionales. Lo segundo, que está vinculado ya no tanto en contenidos periodísticos, sino en prácticas de reporteo, es el segundo, el verde, orientación y desempeño de periodistas nacionales, igual. Los periodistas mexicanos ya están profesionalizados, los periodistas capitalinos están profesionalizados, el resto de los periodistas no mucho. Se desempeñan, son autónomos, son muchas cosas aparentemente avanzadas, pero en realidad se estamos refiriendo a los periodistas capitalinos. O lo otro es un poquito distinto, comportamiento de la audiencia y opinión pública en Twitter o Facebook como representativo de la opinión pública. La opinión pública, por ejemplo, en Twitter no es deliberativa o no es participativa y pareciera que es la opinión pública cuando en realidad es Twitter 13% de la población tiene cuentas activas en Twitter en México, no es en absoluto representativo del resto de la opinión pública y por ahí va Facebook. Y lo último, el punto morado, evaluación de libertad de expresión y prensa a nivel nacional, Reporteros Sin Fronteras, UNESCO, en fin, dice, bueno, México tiene un nivel de libertad de expresión tal, y en realidad se refiere a lo capitolino, o los medios centrales, olvidando los medios periféricos. Estas afirmaciones provienen de un concepto que Juan me lo hizo conocer, que se llama falacia de composición, asumir que algo es verdadero en su totalidad cuando solo es verdadero en algunas de sus partes. Entonces, es dictaminar que los medios mexicanos X observando los medios capitalinos y quitando de la observación. Me parece que también puedo hacer esto un tanto en relación a las encuestas, que generalmente van a grandes urbes, se hacen en capitales de los grandes estados, y diagnostican una realidad urbana, clase mediera, conectada digitalmente, pero no están llegando al otro México, que de repente no nos gusta ver, pero está muy presente ahí. De esto quiero hablar en sus distintas fases y sus distintas consecuencias, sin proponer una solución, porque eso es harto complicado. ¿Por qué ocurre este problema? Bueno, ocurre por un sesgo, digamos, humano, un problema epistémico. Lo más visible y lo más observable tiende a sobregeneralizarse. El comportamiento de López Obrador vale por el comportamiento de la clase política. En realidad no es así. El comportamiento de la Cámara de Diputados vale por el resto de los legisladores. En realidad no es así. Pero hay otros problemas. Hay un problema, digamos, académico. Esto corresponde más a Alejandra decirlo. Lo nacional, capitalino, tiene mayor reconocimiento que lo subnacional. Como si hubieran jerarquías, como si lo subnacional tuviera un menor valor que lo nacional capitalino, ¿no? Es un problema de reputación, etcétera. Y hay problemas metodológicos o logísticos en varias dimensiones que yo reconozco, que tiene que ver con cómo hacemos investigación y también cómo financiamos la investigación. En México, los medios nacionales o muestras analíticas más asequibles están sobre representados poblacionalmente. Las muestras subnacionales son más difíciles de obtener. Es difícil ir a Nayarit a obtener los periódicos o grabar sobre cosas de Nayarit o sobre cosas de Durango que sobre los medios capitalinos. Eso es una obviedad.
Los indicadores de economía política abordan grandes conglomerados nacionales y no consorcios locales, pero poderosos. Están más disponibles, están mejor regulados. Los consorcios locales, regionales, son menos, pero posiblemente tengan más potencia. Y los estudios basados en encuestas suelen no diferenciar. Por ejemplo, este es un ejemplo, el tercero, es un ejemplo de un problema metodológico. Los estudios basados en encuestas suelen no diferenciar entre el consumo de medios nacionales y locales, asumiendo que las tendencias nacionales aplican en todos los niveles. Estudios de opinión general y estudios de medios en particular. Preguntar qué medios consumes y pensando que esa respuesta, consumo prensa 5 veces al día, pues ya implica medios nacionales en general y no los medios locales, o una diferencia entre cuánto consumes de información local y cuánto consumes de información nacional en los canales que corresponden a cada uno de los niveles. Estos son problemas de medición y también son problemas de financiamiento. ¿Por qué es pertinente para México y América Latina este problema? Porque hay una modernización regional diferenciada. En términos de modernización e inclusión para el desarrollo político, Chiapas no tiene, es una nación en sí y es una constitución política muy distinta a Nuevo León y muy distinta a Guadalajara. Y Oaxaca, y eso tiene que ver con razones históricas de inversión, de desinversión, de la existencia de caciquismos, de la existencia de autoritarismos subnacionales que conviven con democracias subnacionales, que conviven con democracias y democratizaciones nacionales. México es un ejemplo donde hay realidades excesivamente dispares, que es difícil hacer afirmaciones generales que no existen en otros países que son bastante más homogéneos. Luego hay ritmos de democratización o autocratización distintos en las regiones, medios locales cooptados por gobiernos autoritarios o esferas públicas inanes. Hay diferencias dramáticas en los niveles de sostenibilidad nacional y local de medios, por ejemplo, desfondeo de periodismo local a partir de la digitalización y de ciertos de noticias. Es decir, ¿por qué creo que este problema de falacia de composición es importante? Porque es una nación, la nuestra, de varias naciones, yo creo que es plurinacional, y es también una nación de excesivos contrastes, de manera que es muy complicado hacer generalizaciones. ¿Qué consecuencias tiene? Y hay consecuencias empíricas, científicas, y hay consecuencias prácticas. Uno, creo que lo que hace es invisibilizar a los contextos subnacionales en cuanto a medios, periodistas y libertades. Hay una doble zona de silencio. Hay lugares, municipios, regiones poco servidos con periodismo y poco servidos con investigación sobre periodismo, entonces se refuerza esa doble zona de silencio. Me parece que también dificulta comprender dinámicas de interacción nacionales y subnacionales, tanto mediáticas como políticas. Pongo el caso de Techiutlán porque si uno lo rastrea, es un caso en donde creo que se puede entender mucho mejor y se explica mejor como una interacción entre el periodismo local o a veces hiperlocal de algunos cuantos municipios y el periodismo nacional. Y también la política nacional con la política subnacional, política municipal, en fin, este caso es un buen caso de estudio y es un buen ejemplo ilustrativo de cómo si te quedas en un nivel no entiendes mucho. Si te quedas en el nacional no entiendes mucho de qué pasó. Si te quedas en el subnacional también no lo entiendes mucho. La interacción explica una buena parte de cómo supimos y cómo adjudicamos responsabilidades respecto a este problema, a este tema. También compromete una visión adecuada de pluralismo mediático. Primero, elige un pluralismo geopolítico, la posibilidad de que a lo largo del territorio nacional haya o no pluralismo, da por sentado un pluralismo nacional y elige monopolios locales a lo largo del país, regiones en donde mediáticamente no hay pluralismo. De tal suerte que nosotros podemos pensar que México es un país plural porque tienes La Jornada o el Canal 11 y tienes Reforma y tienes estas manifestaciones, pero no bajas la escala para mirar si en realidad tienes ese mismo tipo de pluralismo. Yo sospecho que si bajas la escala no tienes pluralismo como pudiéramos afirmar en el nivel nacional. Cuarta consecuencia, esta es más una consecuencia práctica. Protege a medios subnacionales coludidos porque pasan bajo el radar de la subnacional. En los índices de libertad de prensa, por ejemplo, que dicen que estamos en un nivel del 1 al 5 en el 3, si tú bajaras al nivel subnacional estarías en el -1. O sea, los niveles de libertad son bajísimos.
Y creo que ganan esos monopolios y los caciques ganan cuando se subsume a lo nacional. Quinto, distorsiona el grado real de desarrollo democrático nacional al asumir que un sistema mediático sólido a nivel nacional garantiza un sistema funcional en su conjunto. Este es un elemento de políticas, y aquí voy a llegar. Los tomadores de decisiones y agencias internacionales se enfocan en reformas nacionales, por ejemplo, independencia regulatoria o transición digital, sin abordar las restricciones subnacionales. Es decir, los tomadores de decisiones, hacedores de políticas públicas, etcétera, pueden pensar que legislando a nivel nacional guión capitalino, ya compongo problemas nacionales, cuando en realidad las realidades subnacionales no están intervenidas, porque yo ya intervení lo central y no lo periférico. Concluyo con dos experiencias de este contraste entre los niveles y las distintas realidades que revelan cuando tú consideras lo subnacional y no lo consideras. Estos son dos ejemplos clásicos, dos libros clásicos, Building the Fourth State de Chapel Lawson y Newsrooms in Conflict, Journalism and Democratization of Mexico. La historia de Building the Fourth State, y así se llama, The Rise of a Free Press in Mexico, es una historia feliz en donde los medios mexicanos se terminan de liberalizar, el entendimiento de democracia como liberalizar. La historia de Newsrooms in Conflict es agridulce. Es decir, hay muchos medios que se liberalizaron en la transición, pero hubo autoritarismo inercial y hubo un modelo de prensa autoritario inercial. Se quedó y se sigue quedando 20 y pico años después en la transición. Pero esto es porque Sally Hughes se fue a Yucatán, se fue a Baja California, se fue a varias provincias y empezó a contrastar realidades que eran muy distintas a Chapel Lawson, que se quedó en Ciudad de México. Y por lo tanto, me parece, y esto es mi juicio, que la explicación de Newsrooms in Conflict es mucho más compleja y mucho más completa que la de Building the Fourth State. Último ejemplo, es un ejemplo más local. Parecido, 20 y tantos años después. Este es un libro bellísimo de Summer Harlow, Digital Native News and the Remaking of Latin American Mainstream Alternative Journalism, en donde cuenta la historia feliz de Animal Político, de Sin embargo, de este tipo de ejemplos, en donde observa en el periodismo nativo digital una oportunidad para trascender relaciones prensa y poder disfuncionales. Y la historia que te cuenta en El Salvador es una maravilla. Pero nosotros, aquí con una profesora justo de Querétaro, Mariana Chávez, hicimos una exploración más allá de Sin embargo, Animal Político, etcétera, un poquito más amplia y abarcativa. Nosotros nos fuimos a 117 nativos digitales. Es decir, esto fue con ayuda del directorio del Tocayo Rubén, cuando hizo la exploración y el censo, pues, de los nativos digitales que hay a lo largo y ancho del país. Cuando uno ve 117 medios nativos digitales en comparación con los 4 nativos digitales que mira Summer, la historia es bastante más triste. O sea, vemos estos que nacen y mueren, al costado del poder, que reproducen boletines, que se inventan cosas, etcétera. Entonces, la conclusión del impacto del periodismo nativo digital en este artículo y en este artículo es distinta y tiene repercusiones distintas. Bien, ¿qué podemos hacer? Estas son propuestas igual muy generales como las de Carlos. Reencuadre académico, valorar lo subnacional como parte de lo nacional, no como un nivel inferior. Y es muy importante cómo pensamos lo local. Luego, diseños, muestras y financiamientos verdaderamente nacionales, no solo centralizados o capitalinos, en encuestas de opinión, en medición, descripción de desempeño mediático, etcétera. Alianzas con entidades subnacionales, periodistas, estados, academias. Y mayor rigor, esto sería la recomendación de prudencia. Mayor rigor en las afirmaciones. Realidades tan y cada vez más disímiles que lo central no debería generalizarse como lo nacional. ¿Sí? Una visión completa. Muy bien, esta sería mi intervención.